Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las predicciones para el mes de julio de Mer Ramazán Demir. Vamos a conectarnos con sus energías, a ver qué nos quieren decir las cartas y comentarles que Mer nació un 28 de enero de 1998 en Estambul, Turquía. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Cuáles son las energías de Mer Ramazán Demir para el mes de julio? La mujer, las estrellas, la serpiente, la cigüeña, la torre, el ataúd, el látigo, el corazón y la montaña. Bueno, vamos a ver qué nos han querido decir las cartas. Bueno, miren, aquí estas energías me hablan de una mujer de su pasado. Una mujer que está presente aún en su mente. Una mujer con la que él ha tenido muchos cambios, muchas transiciones, mucha energía de intermitencia, de inconstancia y de dolor y sufrimiento. Es decir, aquí yo veo que con esta mujer ha habido como escenas de idas y venidas, de peleas y reconciliaciones. Por lo tanto, no ha sido un vínculo que haya estado estable en el tiempo, sino que más bien ha sufrido pues bastantes situaciones de sufrimiento. Le ha traído bastante sufrimiento a Mert. Aquí pueden ver que al lado de la mujer están la carta de las estrellas. Las estrellas simbolizan una energía de fortuna, de buena fortuna. Y aún con esta carta que aparece aquí, que es bastante desafortunada, Mert parece amar a esta mujer. Fíjense cómo aquí ella está conectada con el corazón, es decir, con el corazón de Mert, con las energías amorosas. Y esta energía me está diciendo que junto a ella, él se siente el hombre más feliz del mundo, como si estuviera flotando en las nubes, que está enamorado de esta mujer, aún al día de hoy. Pero han ocurrido cosas que han resquebrajado ese vínculo y actualmente, fíjense cómo Mert aparece con la energía de la torre. Fíjense aquí, es la carta que está en el centro. La torre me habla de un aislamiento. Es como que él está atrapado en una soledad de la cual no puede escaparse. Se siente atrapado en sus propios sentimientos, en el pasado, en las cosas que ocurrieron con esta mujer. Y siente que su corazón en estos minutos no lo puede abrir. Es como si estuviera adolorido y no pudiera expresarse como él quisiera. Como que hay cosas ahí atoradas que no se acaban de resolver con ella y que lo hacen a él
como entrar en una especie de periodo de transformación. Mer está en estos momentos en una situación compleja a nivel psicológico. Él está en un proceso de aislamiento y de transformación. Y todo está relacionado con esta mujer. Él no está ahora apto para seguir con su vida amorosa hasta que no resuelva su pasado. Está como anclado al pasado y está necesitando de ayuda. Puede ser ayuda de sus amistades, sus personas más allegadas, de su familia, de buenos consejos. Está necesitando un cambio radical en su vida porque la situación con esta persona, fíjense que también está vinculada a esta carta de transformación, lo están haciendo mudar de piel. Y es que si bien esta mujer aparece como que lo lleva al cielo, lo lleva a la cumbre, a lo más alto, también lo baja a los infiernos. Es como que estando con ella es súper feliz, pero después vienen los problemas y los conflictos que hacen que la relación se haga inestable y dolorosa. Si pueden ver, aquí finaliza la tirada con la montaña. La montaña es una energía que habla de bloqueo, que habla de no poder seguir adelante. Y fíjense que está conectada aquí en diagonal con la mujer. Y en el centro está la torre, es decir, hay un aislamiento y un no poder llegar a ella. Está como el camino atascado. Y aquí esta carta me está hablando de que por el momento a Mert se le va a hacer muy difícil superar y llegar al corazón de esta mujer nuevamente, porque existen bloqueos que le están obstaculizando el camino. Por lo tanto, según lo que yo estoy viendo en esta tirada, él está pasando por malos momentos a nivel sentimental que tienen una conexión con esta mujer del pasado de la cual no se puede zafar, no se puede soltar. Pasó muchas cosas desagradables con esta mujer, cosas que ocurrieron que lo hicieron sufrir mucho y aún está sufriendo. Fíjense cómo esta carta de su corazón está ligada al látigo, que habla de dolor y sufrimiento, y la carta de la montaña, que hace inaccesible por este momento llegar a su corazón. Por lo tanto, Mer está en una posición de soledad, está aislado del mundo. No lo veo que psicológicamente esté bien. Necesita ayuda porque no puede superar la conexión sentimental con esta mujer. No está pudiendo salir adelante y lo veo como una especie de transformación bastante dolorosa de la cual todavía no ha encontrado la salida. Es decir, él está aquí en un proceso que sabe que tiene que cambiar cosas, que sabe que no puede haber nada estático por mucho tiempo, que él tiene que cambiar, ya sea cosas que siente, ya sea aspectos de su vida que no están funcionando, y las debe de renovar, porque esta carta nos habla también de renovación, de resiliencia, de la capacidad de superar todos los problemas y conflictos que podamos tener en la vida. Y la montaña me está hablando de que él está en este periodo de transición, pero no está logrando culminarlo, como que tiene trabas para poder terminar el ciclo
de transformación. Entonces, aquí esta tirada está bastante difícil para Mert. El mes de julio viene duro para él. Esta persona, que es una mujer de su pasado, es la causante de todo este problema. No está sabiendo resolver los temas con ella y está en una posición bastante vulnerable a nivel sentimental. Por lo tanto, para el mes de julio, a Mer no lo veo bien. Necesita ayuda psicológica, necesita ayuda de amigos y familiares para que pueda superar estas energías amorosas que están bloqueadísimas. Él está en una posición súper bloqueada ahora en estos momentos. Entonces, muchos me preguntarán si esta mujer es Afra. Y es muy probable que sea Afra. Por lo que yo estoy viendo aquí, por todas las energías y la carga energética que tiene esta tirada, lo más probable es que esta mujer sea Afra Sarashoulu. Y Mer está súper descompensado emocionalmente. Todo este tema de Poirás que ha surgido lo ha desestabilizado. Y además, han dicho también personas de su entorno que hay amigos en conjunto entre Afra y Mer que han compartido con Poirás y esto a él no le ha gustado. Entonces todo este tema a él lo tiene bastante mal, bastante desestabilizado y necesita ayuda. Va a ser un mes difícil para él. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy, mi gente linda. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.